Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículos del 13 al 18. Jesús, mientras predicó en la tierra, se dio a conocer como el buen pastor, el camino, la puerta de las ovejas. Y aquí preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era. Y ellos le dijeron lo que la gente decía. Y cuando preguntó quién decían ellos que eran, Pedro, iluminado por Dios, le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Erróneamente, la religión tradicional enseña que Pedro es la roca, pero la roca es Cristo, es la piedra principal, cabeza del ángulo. La iglesia cristiana está fundada bajo la confesión que hizo Pedro, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es la cabeza de la iglesia. Pedro mismo declara que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Primera de Pedro 2, del 6 al 7. En el verso 5 de este mismo capítulo, dice Pedro que los creyentes somos piedras vivas. Pedro era una de esas piedras vivas. Y todas las piedras vivas tienen la misma similitud que Pedro. Son creyentes que han confesado que Cristo es el Hijo de Dios. Luego de decirle a Pedro esto, le dijo Jesús que le daría las llaves del reino de los cielos. Eso significa autoridad. Y le dijo que lo que atara en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desatara acá también sería desatado en el cielo. Esa autoridad no solo se la dio a Pedro, sino a todo el cuerpo de creyentes, por medio de la palabra de Dios, para declarar quién es perdonado y quién no. Eso significa atar y desatar. El creyente puede atar y desatar al saber que el que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado el mensaje del Evangelio ha sido perdonado. Pero aquel que no ha aceptado el mensaje del perdón de Dios mediante su fe en Cristo, a sus pecados no le serán perdonados. Cristo la llama mi iglesia, y eso indica que Él es el único arquitecto y fundador de ella. 1 Corintios 3:11, Pablo dice que Jesucristo es el único fundamento de la iglesia. También dice que la roca de la que bebían los israelitas en el monte de Horeb era Cristo. Cristo es mencionado aquí como la peña de Horeb. Gálatas 2:9, Pablo dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas. No es que lo fueran, sino que por ser los más antiguos de los apóstoles y que estuvieron más cerca de Jesús, eran respetados por los demás. Pero aún si fueran columnas, la columna no es primero es el cimiento, y sobre el cimiento se asienta la columna. Jesús en ningún momento hizo distinción entre los apóstoles, ni dijo que alguno de ellos sería más grande que el otro. Más bien los reprendió cuando discutían quién de ellos sería el mayor. Pablo estuvo a la altura de Pedro como apóstol de Jesucristo e incluso predicó más que Pedro, pero tampoco por eso fue más que Pedro, ni tampoco fue menos. La iglesia verdadera nació el día de Pentecostés en Jerusalén, y esa iglesia, el centro de ella es Jesucristo. La palabra de Dios es su regla de fe y conducta.
Toda iglesia que no sea Jesucristo el centro, o que ponga otros escritos al par o por encima de la palabra de Dios, es una iglesia falsa, es una religión falsa. Cuando Cristo habla de los dos cimientos, el hombre que fundó la casa sobre la arena y el que fundó la casa sobre la roca, Él es la roca. Todo cristiano que edifique su vida como casa espiritual, si su fundamento es Cristo, nada podrá derribarlo. Ni el Hades, es decir, ni el infierno, ni la muerte podrán retener a su iglesia, pues Cristo lo venció al resucitar de los muertos, y así como Él se levantó, asimismo levantará a su iglesia. Mi amigo, ya no viva perdido, ya no construya su casa sobre la arena, venga a Cristo, y que Él sea la piedra principal de su casa, que Él sea la roca sobre la cual esté fundamentada su vida. Solamente así tendremos oportunidad del perdón de nuestros pecados y de obtener la vida eterna.